Muy bien. A ver, en tanto nos comparten la presentación de otitis media. A ver, vamos a ver el número 8 de la lista, que es... Ay, Santiago, tienes puntería, Santiago. Ya te tengo fijado, Santiago, en mi mente. Santiago, dime los datos clínicos que hacen la diferencia entre faringitis viral y faringitis bacteriana. Pues depende en primera instancia del tipo de membrana que se observe en la amigdalitis. Ajá, También va a depender la presencia de síntomas nasales, lo cual descartaría el cuadro de faringitis bacteriana y la área viral. perfecto. La presencia de tos sugeriría más una faringitis bacteriana. No, Santiago, al revés. Al La revés, presencia de tos sugeriría más una viral. viral. Sí, viral, anótenlo bien. Ok. El inicio rápido sugeriría una infección bacteriana, que recuerdan, Sí, sí. y, y Ganglios. pues La presencia de ganglios cervicales sugeriría una bacteria. el crecimiento ganglionar también. Muy bien, entonces las virales se acompañan o se pueden acompañar de tos, rinorrea y datos de conjuntivitis. Y el inicio es más insidioso que en las bacterianas. Habitualmente no están acompañadas de membranas o de pus, pero hay excepciones, ¿sí? Eso quiere decir que generalmente son edematosas, pero hay excepciones. Y en la bacteriana, el inicio es abrupto, no hay tos, no hay rinorrea, no hay compromiso conjuntival, suele haber ganglios cervicales y con mayor frecuencia que las virales puede haber un exudado purulento. ¿Sí? Pero hay excepciones. Muy bien. A ver, el número 16 de la lista, que es Adán Medina. Adán, mencióname dos complicaciones inmediatas de la faringoamigdalitis bacteriana. ¿Me escucha, doctor? ¿Sí? ¿Estamos? Eh, de la faringoamigdalitis Bacteriana. bacteriana, en las complicaciones podría ser una neumonía si se extendía hacia las vías respiratorias ¿Correcto? y em, puede haber otitis media igual, sería una complicación. Correcto. Aunque es Y más común con las virales, también puede haber acá. Y hoy te voy a decir por qué. Una más. em, déjeme pensar. Em, no recuerdo, doctor. Absceso. Absceso periamigdalino, absceso retrofaríngeo. ¿Sí? Ok. Marister, ¿cuáles son las complicaciones a mediano plazo no infecciosas de la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A? Perdón, ¿se puede repetir la pregunta? Complicaciones a mediano plazo de la faringoamigdalitis bacteriana por estreptococo piógenes, exclusivamente por estreptococo piógenes o estreptococo beta hemolítico del grupo A. Era Son dos. sí, glomerulonefritis Esa es una. postestreptocócica Esa es y una. la fiebre, que de hecho tiene que ser Sí, un sí. diferencial, ¿no? No le oí cuál fue la segunda. La segunda era la fiebre reumática. Perfecto. Perfecto. Esas son las dos y generalmente si se dan 2 semanas después del, del, del inicio de la faringoamigdalitis bacteriana.
porque está mediada por la respuesta inmunológica. Nayera, ¿cuál es el tratamiento de elección para las faringoamigdalitis virales? ¿Me escuchan ahí? Sí, A ver, Maristen, Nayera, diga, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no. ¿cuál es el tratamiento de elección para las faringoamigdalitis virales? Es, es más sintomático. No es más sintomático, es No. sintomático. Ok. Quítele el más. Porque si le pone que es más sintomático, es que quiere decir que habría la opción de que no sea sintomático. No, es sintomático. Ok. Y para las bacterianas, Seiri, por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Se daban penicilina, ¿no? Penicilina, cualquiera sus modalidades, parenteral, intravenosa. Ahora, bueno, intravenosa no aplica mucho, ¿no? Porque no es necesario. Pero hay otras opciones. ¿Cuáles serían las otras opciones? Las de no de primera elección, pero sí de primera línea. Se los dije. Es la eritromicina, Para los alérgicos a las amoxicilina, penicilinas, la eritromicina o el trimethoprim con sulfa, ¿sí? La ampicilina, acitromicina. así es. O sea, los macrólidos, entre el grupo de los macrólidos están la eritromicina, la acitromicina, la claritromicina y la que más usamos es la claritromicina. Y las ampicilinas, ampicilina o amoxicilina y también trimethoprim. Y podemos usar otras cosas más, ¿no? El arsenal es amplio, pero quedémonos con esto nada más. Muy bien, vamos a oír a otitis media, que como ya lo hemos dicho, esta no es habitualmente no es una enfermedad primaria, sino es una enfermedad secundaria a una infección de las vías aéreas superiores y que se relaciona con que las modificaciones inflamatorias en la nasofaringe pues, ocasionan cambios a nivel de la caja del tímpano, lo que favorece la invasión, ya sea por virus, ya sea por bacterias. ¿Sí? Muy bien, adelante, Rafael. ¿Se puede ver la presentación? Sí, ya se puede ver. En pantalla grande, ¿verdad? Sí, en pantalla grande. Bueno, gracias. Buenos días, y yo les voy a presentar el cuadro de otitis media aguda. Bueno, desde su nombre etimológicamente ya podemos inferir a lo que nos referimos, ¿no? Sabemos que todo lo que termina en itis se refiere a un proceso inflamatorio. Sin embargo, para poder denominar por completo al cuadro como otitis media, no solo tiene que haber una inflamación, tiene que haber un proceso como tal infeccioso. Ahora, para entender cómo funciona que la infección llegue hasta el oído medio, pues se tiene que recordar la anatomía de dónde está el oído medio. Sabemos que el oído medio, no sé si se alcanza a ver mi cursor, pero el oído medio evidentemente no tiene contacto directo ni con el exterior ni hacia el oído interno, ni prácticamente hacia ninguna de las estructuras que están a su lado, excepto el contacto que tiene a través de la trompa de Eustaquio con la nasofaringe. Por tanto, todo proceso infeccioso que llega a la cavidad del oído medio, tenemos que pensar siempre que llegó a través de la trompa de Eustaquio y por ende, pues desde las vías respiratorias. Cuando se produce una enfermedad, una infección normalmente de tracto respiratorio superior, la inflamación que se genera en dicho sitio se extiende normalmente hacia el oído medio, lo cual no quiere decir que se extienda de manera sintomática, pero se extiende hacia ahí. Y después del oído medio, pues sabemos que esto está conectado a las cavidades mastoideas y también se termina extendiendo hacia allá. Pero tenemos que recordar que la inflamación se extiende hacia ahí. Ahora, el problema no va a ser la inflamación.
El problema es que el líquido que produce dicha inflamación, como podemos ver ahí en el texto, ese trasudado que en un inicio pues es estéril, si se contamina por una migración de los patógenos que estaban en las vías respiratorias y que llegan a través de la trompa de Eustaquio y colonizan dicho sitio, entonces ya podemos hablar pues que hay una infección en tal lugar. Y es cuando entonces se comenzarán a manifestar los síntomas y pues ya hablaremos de una otitis media de tipo agudo porque pues será de un progreso rápido. Ahora, dentro de los patógenos que normalmente causan la colonización infecciosa de la cavidad media, comúnmente es por bacterias, pero la otitis media también puede ser causada por virus. Si es por bacterias, que es lo más común, esta tríada de bacterias es digamos, la universal como considerada de las que causan la otitis media. En primer lugar, la más común está Streptococcus pneumoniae, 35% de los casos. De los estudiados, por supuesto, porque hay personas a las que no se les hace el estudio de qué bacterias generan la otitis media, pero de las estudiadas es esta, la principal. Luego le sigue Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Si es por virus, que con los virus es curioso porque normalmente cuando hay presencia de virus en una otitis media, siempre está acompañada de la presencia de bacterias. Es decir, es los dos los que terminan ocasionando el cuadro infeccioso. Pero si es por virus, lo común es que sea la propia influenza la que se extienda hacia ahí, el virus sincitial respiratorio y el rinovirus, que pues es el del resfriado común. Y aquí tenemos las imágenes de la tríada universal de bacterias. Ahora, se ha visto, pues con preocupación, por supuesto, que otras cepas de bacterias mucho más resistentes al tratamiento con antibiótico-terapia también se han encontrado como causantes de la otitis media, entre ellas el estafilococo resistente a meticilina. Hay algunos datos que digamos que podrían ser orientadores respecto a cuál es la cepa o cuál es la bacteria que está ocasionando el cuadro. Sin embargo, pues en la realidad, como vamos a ver después, pues el tratamiento es el mismo para todas, ¿no? Pero pues sí es relevante saberlo. Se dice que la otitis media que es causada por Haemophilus influenzae normalmente es mucho más difícil de tratar. Se vuelve mucho más persistente la bacteria porque resiste al tratamiento y por tanto se ha visto ocasiones en las cuales se vuelve a recurrir en la infección. Es decir, se trata, aparentemente se eliminó y luego vuelve a haber otra otitis media. O incluso llegarse a volver crónica, pues en el peor de los casos. Y también se ha visto una correlación de esta bacteria con el desarrollo de conjuntivitis. Se extendió. Luego, en el caso de Streptococcus pneumoniae, si bien mientras la otra era difícil de tratar porque persistía, Streptococcus pneumoniae no es tan difícil de tratar estadísticamente, pero sí es más severo el caso que se presenta. Fiebres más altas, un dolor mucho más agudo en el oído, etc. ¿Qué cuadro clínico común presenta la otitis media? Cuando se observa por otoscopía el oído, o sea, llegó el paciente, refirió dolor y demás, pero pues el dato que nosotros queremos observar directamente en la exploración física es este. Se dice que si se aplica presión tanto negativa como positiva, normalmente el tímpano respondería moviéndose, o sea, es móvil, o, digo, al menos a la visión, ¿no? Con otoscopía. Pero si estamos hablando de que en una otitis media hay líquido en el interior de la cavidad media del oído, si este líquido es abundante, va a provocar que pues, el tímpano, la membrana timpánica, no pueda moverse como normalmente lo haría el examen. Entonces se ve amortiguado su movimiento o de plano se ve disminuido. Si no hubiese líquido, como pues, en una persona sana, esta se desplazaría. Por tanto, la ausencia de movimiento implicaría pues, un signo de preocupación. También se ha visto que si es bacteriano, normalmente la membrana timpánica, aparte de presentar esta inmovilidad, se va a observar con eritema, que está bombada o retraída en su defecto, e incluso que se pueda perforar. De nuevo, no es un diagnóstico definitivo si observamos esto que sea bacteriano el cuadro, pero pues está correlacionado. Obvio va a haber dolor, por lo tanto va a haber otalgia. Si empeora, pues ya puede llegar a haber otorrea, que el líquido se puede llegar a observar. Hipoacusia, porque pues, evidentemente la persona no puede oír con la misma agudeza. Va a haber fiebre, pues es un cuadro infeccioso. Zumbidos, nistagmo y vértigo, porque pues ya se ve comprometido el equilibrio de la persona. Y este dato también es relevante.
esta cepa no es común, pero sí es de las preocupantes que ya se observan, la de S-Piógenes. Y se dice que cuando se presenta esta, puede correlacionarse con meningitis, una complicación mucho mayor de la otitis. A ¿Cómo ver, podemos si me dejas, Sí. Rafael, déjame un momentito aquí esta diapositiva anterior para comentarles algunas cosas y preguntarle otras. Ahorita nos están hablando de algunas bacterias que infectan de manera secundaria el oído. ¿Por qué son esas bacterias y no otras? Porque son en las que están en muchas ocasiones formando parte de la flora normal de la nasofaringe o de la piel, ¿sí? Por eso son las que llegan, ¿sí? Por contigüidad cuando hay inflamación del oído medio. Y ahorita nos están hablando de Streptococcus pneumoniae y en las siguientes clases, cuando empecemos a ver neumonía, pues Streptococcus pneumoniae es una bacteria versátil. Su principal patología es la neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Pero también puede causar endocarditis bacteriana, septicemia o meningitis. Después de la etapa, a partir de la etapa escolar, cuando vemos un paciente con meningitis de primera intención, pensamos que la primera posibilidad se tratase de Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Entonces, Streptococcus pneumoniae tiene ciertas características en su estructura que le permite una capacidad de invasividad y también tiene ciertas preferencias como son la mucosa respiratoria y el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, si bien son complicaciones no frecuentes de la otitis media, porque las complicaciones más frecuentes de la otitis media son su cronicidad o otomastoiditis o absceso otomastoideo, rara vez llegan al sistema nervioso central por contigüidad. Cuando llegan generalmente por bacteriemia, ¿sí? Sin embargo, hay que considerar esta posibilidad. Y estando en el oído medio cualquier bacteria, pues por contigüidad sí puede alcanzar el sistema nervioso central, ¿sí? A través de la otomastoiditis perfora la placa ósea y también puede llegar al cerebro, ¿no? Pero son condiciones no muy frecuentes, ¿sí? Que sí se deberían contemplar ante la presencia de datos encefálicos y otitis media, ¿no? Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el color normal del tímpano? O sea, para hablar de inflamación tenemos que saber cuál es el color normal del tímpano, si no, no vamos a poder distinguirlo de un tímpano normal de un tímpano inflamado, porque lo primero que cambia en un tímpano inflamado es su coloración. Ven, voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo es la coloración de algo que se inflama? Rojo. Rojo. Hiperémica, roja, ¿no? O sea, si está muy rojo como el que estamos viendo ahorita, el que nos tienen puesto en la fotografía, pues no vamos a tener duda, pero a veces no siempre está así, ¿no? A veces es menos. Cuando está rojo, necrosado, pues no le fallamos, ¿no? Pero la idea es que no esperemos a que esté rojo, necrosado o perforado para que lo podamos diagnosticar como anormal. Entonces el color del tímpano es un color blanco nacarado, un rosadito, digamos, ¿no? Cuando se pone hiperémico, pues ese rosadito se pierde. ¿Cómo podemos saber? Seguramente nunca han hecho una otoscopía, ¿verdad? No tienen todavía otoscopia. Es algo que no es fácil, hay que estarlo practicando y practicando y practicando, viendo tímpanos normales para que a la hora que veamos un tímpano anormal, podamos decir, bueno, este no es tan normal, aunque no sepamos qué tiene. Lo primero es ver normales, para que cuando nos topemos con algo que no se parece a lo normal, digamos que es anormal, ¿sí? De otra manera no lo vamos a poder saber. Eso es algo que, aunque lo digan los libros, si no lo hacemos, no lo vamos a poder identificar. Hay que ver tímpanos, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a dar un consejo. En internet venden unos otoscopios que van conectados al teléfono, que son como unas camaritas con luz, que están a todo dar porque lo abocas al conducto auditivo externo y a través de tu teléfono, que funciona como pantalla, o de tu computadora,
Puedes ver el conducto auditivo externo, ver la parte externa de la membrana timpánica, inclusive la puedes fotografiar. Eso está chévere porque en mi época no había, ¿no? Y creo que cuesta entre 300 y 400 pesos. Ya es el momento en que empiecen a entrenar. ¿Cómo podemos saber si un tímpano está bombado? ¿Sí? Es muy difícil porque está muy chiquitito. ¿Sí? Entonces, el tímpano tiene puntos de referencia. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de referencia del tímpano? El mango del martillo. Cuando termine, Rafael, les voy a poner una fotografía que está en internet, ahí la pueden tomar, donde está el tímpano normal, y pone cuáles son las partes normales del tímpano, su color, la impresión del mango del martillo, y el cono luminoso, que es un cono que desaparece también cuando el tímpano se inflama. Esos serían nuestros puntos de referencia. Cuando el tímpano se abomba, ¿sí? La impresión del mango del martillo se pierde, porque es inflado el tímpano. Cuando el tímpano se retrae, la impresión del mango de martillo aumenta, queda como chupado y entonces se marca más. Y los que son expertos viendo tímpanos pueden inclusive cuando hay líquido ver un nivel hidroaéreo. ¿Sí? Líquido abajo, aire arriba y la interfase, identifican la interfase y por eso dicen que hay un nivel hidroaéreo. Entonces, es muy importante que entrenemos este punto porque no es fácil, ¿no? Pero ahora es más fácil con las camaritas. ¿Sí? Adelante, Rafael. Y bueno, para el diagnóstico, pues en realidad es un diagnóstico empírico, ¿no? Es un diagnóstico que, dependiendo de la sintomatología tan peculiar en un sitio tan exacto, pues te va a referir que prácticamente esté seguro que es otitis media. Y por supuesto va a estar relacionado con que el paciente haya presentado un cuadro clínico que le precedió. En este caso, pues una infección de las vías respiratorias superiores, ¿no? Si la presentó y luego tiene datos de otitis media, pues es otitis media. Después vamos a ver que el especificar un diagnóstico particular para un tipo de bacteria o virus específico comúnmente no se hace. El primer diagnóstico es empírico respecto a la presencia de otitis media y se va directamente a tratamiento. Pero no comúnmente digamos, la referenciación específica hacia qué patógeno lo causó no se va a hacer. Así que pues por ahora va a ser empírico el diagnóstico. Los signos de Rafael, inflamación ya... ¿por qué no podemos? Bueno, ¿por qué el diagnóstico es prácticamente clínico en la gran mayoría de los casos y tenemos dificultades para la recuperación microbiológica? ¿Cuál es el problema acá? Pues yo en la parte que leí mencionaba que el único estudio, digamos, certero para poder saber qué patógeno lo causaba era timpanocentesis, que sí se llegaba a hacer si el cuadro empeoraba o no mejoraba la persona o estaba muy grave, pero no se hacía por costo, por dolor, por incomodidad y por todo lo que involucraba. Entonces, pues principalmente el empírico y también porque el tratamiento respondía a la mayoría de las cepas. Entonces, bueno, eso mencionaba ahí de por qué no se hacía hasta que ya de verdad hubiese una razón. Eso mencionaba ahí, eso recuerdo, pero no sé si hay alguna otra forma de poder saberlo. ¿Pero qué es? ¿Qué es la timpanocentesis? Era, bueno, no sé específicamente cómo, pero era extraer líquido del tímpano y creo que era a través de perforar el tímpano para poder extraerlo. Como su nombre es timpanocentesis, es hacerle una ruptura controlada al tímpano. ¿Sí? Bien, estás en lo correcto. La única manera de tener un diagnóstico microbiológico certero, ¿sí?, en otitis media secundaria a infección de vías respiratorias superiores, ¿sí?, porque hay secundaria a septicemia, pero eso no lo estamos tocando ahorita, es hacer una extracción, una toma de líquido del oído medio, y eso se hace a través de una punción con una aguja y aspiración, punción, aspiración con aguja, o a través de una timpanocentesis, que es una ruptura controlada del tímpano. La timpanocentesis es un procedimiento que puede ser diagnóstico terapéutico. ¿Sí? Cuando tenemos un tímpano muy abombado y muy doloroso, una caja del tímpano abombada y con líquido, que puede ser ceroso o puede ser pus, duele mucho. ¿Sí? Duele mucho, es un dolor insoportable, y cuando está muy abombada es muy probable que se rompa. Cuando un tímpano se rompe espontáneamente, se rompe de una manera irregular, queda como estrellada la ruptura. Entonces a veces
el médico, el otorrino, esto tiene que ser en manos del otorrino, nunca de otra persona, porque el otorrino es el que tiene la experiencia, ¿sí? Y sabe hacer el procedimiento. Se decide hacer la timpanocentesis, haciendo un corte en la membrana timpánica, y eso hace una ruptura controlada, de tal forma que el tímpano ya no quede estrellado y la cicatrización pues deja menos secuelas, ¿sí? Sin embargo, en la gran mayoría de las ocasiones el tímpano no se rompe y el tratamiento médico es suficiente para controlar la infección. Entonces aquí tenemos dos dificultades. Una, que no cualquiera puede tomar la muestra, que no es fácil hacerla, ¿sí? Y que la dos es que habitualmente no es necesario, porque al principio nos dijo Rafael que el tratamiento que se le da a este tipo de pacientes es un tratamiento que prácticamente abarca todas las etiologías. No todas, pero casi todas, de tal forma que la respuesta al tratamiento habitualmente es favorable. Adelante, Rafael. Y bueno, esto ya lo revisamos. Si tiene signos de inflamación en la exploración y tiene síntomas asociados a otitis media y tiene diagnóstico precedente, pues diagnóstico claro. El último párrafo es lo que acababa de decir, que es, pues, no es necesario el diagnóstico específico, ¿no? Simplemente el sintomático. Ahora, pues respecto al tratamiento, se ha presentado un debate, pues prácticamente con cualquier infección, ¿no? En el que ¿qué porcentaje de respuesta tienen aquellas personas que sí usaron antibiótico-terapia y aquellas que no lo hicieron? En este caso, según los estudios que mencionaba el texto, sí hay una clara diferencia. Es mayor la cantidad de pacientes tratados en relación a los no tratados, en los cuales desapareció más rápido la sintomatología. Pues eso evidencia que sí funciona. Ahora, dependerá del grupo etario, que es normalmente el criterio principalmente usado, la edad de la persona, si se le trata o bajo qué condiciones se le llegaría a considerar el tratamiento. Normalmente solo incluirá la observación del cuadro, prácticamente es esperar a cómo evoluciona. Y lo que sí es que se le administra antiinflamatorios, porque existe una inflamación en el oído medio, y analgésicos para aliviar el dolor, pero no hay una antibiótico-terapia directa como primera elección. Esta solo se administrará en los pacientes que sean considerados de alto riesgo, que ya se hayan complicado o que persista la enfermedad. Ahora, ¿a quiénes consideramos como alto riesgo? Normalmente es por grupo etario. Si se trata de un infante, de un niño que sea menor a 6 meses de edad, prácticamente recién nacido, como es un grupo de riesgo alto porque no han madurado completamente sus estructuras y por el riesgo de que llegue a quedar sordo permanentemente, si es menor a 6 meses de edad, siempre se le va a dar tratamiento. Ahí no es si empeora o no empeora, se le da el tratamiento. Ahora, si tiene más de 6 meses, pero es menor a 2 años, que el riesgo, digamos, que ya no es tan grande como en el grupo anterior, se le va a dar tratamiento si empiezan a haber signos de que empeora el cuadro. En este caso, pues que ya se presenta una inmovilidad de la membrana, lo que quiere decir que hay un montón de líquido dentro, que ya por supuesto se presente con abombamiento e incluso llega a la otorrea. O con fiebre alta, que pues, presente dolor el niño, que ya no pueda oír correctamente, hipoacusia, zumbidos, vértigo y demás signos de la MT. Si el niño, el infante, es mayor a 2 años, digamos que ya no serían los mismos criterios de gravedad, empeorar aún más la enfermedad para que según el texto se le considere así. Digo, no sé si necesariamente tendría que tener todos estos signos para que ya digamos se le va a dar el tratamiento, pero pues son al menos el criterio que mencionaba el texto. Enfermedad bilateral, o sea que ya estén afectados ambos oídos, ya no se trate solamente de hacia un lado del cuerpo, que ya se haya perforado la membrana, que pues por el vértigo y demás ya haya incluso llegado al grado de vómito, que esté inmunodeprimida la persona, pues esto es un factor de riesgo para cualquier infección, o la fiebre ya sea mucho mayor, ya sea un signo de gravedad. Como mencioné, es empírico en realidad, normalmente es simplemente tu analgésico y tu antiinflamatorio, y la timpanocentesis, que era el estudio del que hablamos, pues solamente es para casos especiales, que esté resistente la persona al tratamiento y por tanto ahí ya tengamos que saber qué cepa es la que lo causa y tratar directamente la cepa ya no de manera general, que esté demasiado grave la persona y pues si está grave la persona no nos vamos a poner a experimentar con el medicamento general, ¿no? Ese es el criterio. O esté inmunodeprimida y por tanto pues puede haber secuelas peores. Ahora, la reina universal del tratamiento de la otitis media es la amoxicilina, que es una aminopenicilina. Normalmente mencionaba el texto que
la dosis estándar es 80 a 90 miligramos por kilogramo por día y pues cada 12 horas de hora. Si no presenta mejoría, el, digamos, criterio común es que sea a partir del tercero donde ya empecemos a cuestionarnos si funciona o no el medicamento, o en su defecto empeora. Una cosa es que permanezca igual, pero no empeore, pero si empeora ya hay un agravamiento total. Entonces, o bien se recomienda cambiar al antibiótico, porque pues evidentemente habrá resistencia, no está funcionando, o continuar con el mismo antibiótico, pero agregarle clavulanato. Recordemos que uno de los mecanismos principales de resistencia a cualquier penicilina es la producción de beta-lactamasas. Entonces el clavulanato pues es un inhibidor de estas enzimas, ¿no? Se acompaña a los dos, quizás haya una mejoría porque pues atacamos más a las bacterias y atacamos sus sistemas de defensa de ellas. Esto ya lo mencioné, se acompaña de antihistamínicos, descongestivos, pero no se ha documentado la efectividad de estos pues, para matar a la enfermedad, ¿no? Al patógeno, solo para aliviar el síntoma. Factores de riesgo y qué pronóstico tendremos para el paciente. Ya lo mencionamos esto, se tiene que tomar en cuenta menores de 6 meses, es un grupo de riesgo total. No pueden hablar, empezando por eso, ¿no? Con lo cual pues no podemos tener un marco de referencia real si hay un dolor extremo o no, así que pues, se prefiere dárselo en pos a secuelas posibles y reversibles que existan. Entre 6 meses y 2 años, que es el grupo siguiente, vigilado con atención, y pues mayor a 2 años también ya vimos qué criterios usaríamos. ¿Qué pronóstico tenemos? Es una mejoría que se presenta, ya revisamos, a partir de un marco de referencia en el tercer día del tratamiento. Y de ahí pues ya tomamos decisiones, si continuamos o si cambiamos la terapia que estamos administrando. Ahora, la otitis media recurrente pues es, digamos, la principal complicación que se inferible, ¿no? A partir de un cuadro de otitis media, que vuelva el cuadro infeccioso a pesar de que nosotros creíamos que ya desapareció. Ahora, aquí hay un criterio específico que se usa para definirla como tal, como recurrente. Se menciona que si son 3 veces en la cual se presenta en medio año o en su defecto 4 cuadros de otitis media en los 12 meses que involucra un año. Ahí hablaríamos de un diagnóstico pues, como tal de otitis recurrente. Bien puede ser una reinfección, lo que significaría que es el mismo patógeno el que lo está ocasionando, que o bien no murió por completo o volvió el oído medio a pesar de haberlo abandonado cuando se creyó alivianado el cuadro, o que sea otro patógeno el que llegó a colonizar un oído que pues ya estaba susceptible a ser infectado. Entonces hablaríamos de una reinfección o de una infección nueva. Y ahora sí, ¿qué complicaciones podríamos esperar? Las complicaciones van relacionadas a dónde está el oído. Digamos, una de las peores complicaciones que se podrían llegar a desarrollar es que la infección avance hacia el hueso y del hueso avance hacia las meninges y pues ahí empiece a abarcar al sistema nervioso, ¿no? Que está arriba de él, la ubicación anatómica. Y ahí hablaríamos de abscesos, como el que tenemos en la imagen. Aquí está otra lista de complicaciones. Que se perfore la membrana, pues es bastante inferible, ¿no? Si la membrana está totalmente abombada y hay una infección detrás de ella, pues la perforación, digamos, se puede esperar. Parálisis facial, esto sería o bien porque se afecta al sistema nervioso, como vimos en la imagen anterior, o al nervio. Recordemos que el nervio facial está pasando en la cavidad del oído medio, y si la infección es mucha y llega a ser afectado, parálisis. Trombosis del seno. Recordemos que arriba, allá en la cavidad craneal, están los principales senos de drenaje de la misma cavidad, y pues, si estos se afectan porque se expandió la enfermedad, pues va a haber trombosis de ese sitio. Otitis crónica con posible derrame, infección del hueso temporal, esto ya lo revisamos, pues en el hueso temporal se aloja la cavidad, ¿no? Entonces, pues la infección, digamos que es el primer sitio al cual se esparciría. Colesteatoma, disminución de la audición, la hipoacusia, esta aparece desde que se presenta el cuadro. Infección intracraneal y abscesos. Por supuesto, si está involucrado el sistema inmune, pues los abscesos va a ser una extensión del cuadro. Y este es el diagrama de la guía de práctica clínica. Pues estos son los criterios que ya mencionamos, ¿no? De uso respecto a la edad. Se presenta la otitis media, si es mucha la fiebre y la irritabilidad está ahí, con lo cual pues, podría ser un signo de complicación. Si existen dichas complicaciones, bueno, aquí menciona que lo referenciemos al segundo nivel de atención, ¿no? En pocas palabras, es un cuadro grave, hay que tratarlo y hay que tratarlo bien.
Si no presenta complicaciones, pues nuestro tratamiento base que ya mencionamos y que se revalore después de los 3 días, que es el marco de referencia. Si la fiebre no es tanta, con lo cual podríamos llegar a pensar que no es un cuadro demasiado grave, pero existen los factores de riesgo como la edad que ya mencionamos, tratamiento. Si no existen los factores de riesgo, pues volvemos a estudiar al paciente 3 días después para ver si empeoró o mejoró y se le da paracetamol y ibuprofeno, nuestro tratamiento sintomático. Si los factores de riesgo se presentan pero mejora el paciente, pues se le da de alta. Y si no mejora, pues entonces pensamos en otra antibiótico terapia posible. Y aquí los valores de incidencia de la enfermedad tenemos que son bastantes en realidad y nuestro estado se ubica hasta pues, la semana, creo que es la semana 39, la de este cuadro, con 1.197 casos para hombres, perdón, y 1.565 para mujeres. Bastante presente. ¿Y en la semana, Rafael? 81. 81, sí. Exactamente. Vean cuántos hay en la semana en el país. 8.637 con 22 más 17, casi 40.000 casos en lo que va de 39 semanas contra, ay, no lo veo, no 40.000, ya me perdí. Son 170.000 y 225.000, 400.000 contra 592.000. Pues ahí la vamos llevando, ¿no? Es tu última diapositiva, ¿verdad? Gracias. Regrésame unas cuantas, Rafael. Ahí yo te voy diciendo, despacito. Yo te voy diciendo dónde. Una antes. Antes. A ver, aquí. No, ahí en factores de riesgo. A ver, antes, una antes. Antes. Y a ver, déjame ver la anterior. No, la que sigue. Si se habrán dado cuenta, la otitis media si no es exclusiva, secundaria a infección de vías aéreas superiores, es casi exclusiva de los niños. Cuando uno trata de ir a buscarla en otros libros diferentes a los de pediatría o a los de infectología, va a haber una descripción muy pequeñita de lo que es otitis media. Cuando uno ve los libros de pediatría, uno ve que ahí se le da más relevancia al tema. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué en los niños, por qué en los libros de pediatría se les da más relevancia al tema? Pues porque la enfermedad, si no podemos decir exclusiva, es casi exclusiva de los niños, porque los niños tienen ciertos factores de riesgo propios de la edad que conforme van creciendo, pues van desapareciendo. ¿Qué es lo que favorece la presencia de la inflamación en el oído medio y la sobreinfección secundaria? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, el niño antes del año de edad está prácticamente acostado y come acostado. ¿Sí? Eso quiere decir que hay una probabilidad de que haya algún reflujo de la nasofaringe hacia el interior del oído por la posición anatómica. Luego, la trompa está rectificada. Regularmente, cuando está bien desarrollada la trompa, tiene una forma de S. En el niño pequeño está rectificada, o sea, el camino está más directo. Luego está más corta, ¿sí? Está más cercana. La nasofaringe está más pequeñita. Con cualquier cosa que le inflame, la cavidad queda más chiquita y hay disfunción de la trompa. Y la disfunción de la trompa hace que se haga un efecto de vacío en el oído medio y que empiece a haber secreción serosa, como cuando nos subimos al avión, ¿sí? Entonces, todos esos factores hacen que cuando hay alguna situación en la nasofaringe, habitualmente una infección de vías aéreas superiores, estos mecanismos queden totalmente trastornados y con cierta facilidad
haya una otitis media serosa, porque como lo dijo Rafael, la mucosa del oído medio participa de la inflamación de toda la nasofaringe, y la disfunción de la trompa hace que haya secreción ahí, como el moco que tenemos prácticamente, y que haya un efecto de vacío por la obstrucción de la trompa, y ese mecanismo anormal hace que haya problemas ahí internos, y eso favorece la sobreinfección, ya sea por el virus o por la bacteria. Entonces, por eso es una enfermedad muy común en los niños y rara vez en los adultos. Eso no quiere decir que no la tengan, la tienen, ¿sí? Bien, ahorita estamos hablando de otitis media secundaria e infección de la vía aérea superior, pero no es la única manera en que lleguen las bacterias al oído medio. Hay otra manera que es más difícil, pero existe, y por eso tiene razón las diferencias en el tratamiento. Por ejemplo, nos decía Rafael que en los niños menores de 6 meses sí o sí se le daba tratamiento antibiótico. También en el huésped inmunocomprometido sí o sí se le daba tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque en el niño menor de 6 meses, habitualmente el niño menor de 6 meses no le da catarro. Nace protegido y vacunado con los anticuerpos maternos, y es raro ver que a un niño menor de 6 meses le dé catarro. Sin embargo, con cierta frecuencia de repente vemos que al niño le tuvo un derrame del oído, ¿sí? Y uno se pregunta cómo le llegó ahí la bacteria. Bueno, cuando vemos un niño de 6 meses o menor con otitis media, rápido se nos prende el foco y pensamos que puede ser que la otitis media esté participando de un proceso infeccioso superior, de una septicemia, y que ahí haya llegado la bacteria por una bacteriemia, por una focalización, por una diseminación hematógena. Lo mismo sucede con el huésped comprometido. Que de repente empiezan con fiebre, no tienen datos catarrales, y de repente ¡pum!, vemos en el oído, a través del conducto auditivo externo, salida de secreción purulenta. Esas serían excepciones a las condiciones habituales que vemos y nos sirven para decidir un tratamiento que puede ser el mismo o un poco más agresivo, pensando en la causa de la enfermedad inicial que condicionó la llegada de la bacteria allá, ¿sí? Por ejemplo, en un huésped inmunocomprometido que no tiene catarro, cuando le vemos otitis media, pensamos en agentes de la flora normal que ya no pudieron ser contenidos, y esos agentes de la flora normal muchas veces son resistentes a los antibióticos que utilizamos habitualmente, como sería el caso de Pseudomonas aeruginosa. Cámbiame la que sigue, por favor, Rafael. Bien, apréndanse esto. La piedra angular en el tratamiento de muchas de las infecciones respiratorias altas y bajas ocasionadas por bacterias es la amoxicilina, sola o combinada con clavulanato, ¿sí? Cuando veamos neumonía adquirida en la comunidad, vamos a ver que ahora nos van a repetir que el tratamiento es amoxicilina. No vemos traqueitis ni vemos bronquitis con sospecha de complicación bacteriana, pero cuando revisen el tema en alguna ocasión van a ver que también es el mismo tratamiento, ¿sí? Y cuando vimos faringitis bacteriana, pues no era la amoxicilina el tratamiento de elección, era la penicilina, pero está muy pegadita la amoxicilina para decidirla como de primera elección. Entonces, les estoy ahorrando aquí trabajo. Cuando vean infección bacteriana de la vía aérea superior, casi vamos a pensar en amoxicilina o amoxicilina con clavulanato. La que sigue. La que sigue. Ya creo que fue la última. Muy bien, Rafael. Excelente exposición. Yo nada más les voy a mostrar aquí. Puedes quitar tu Sí. presentación, Rafael. Voy a compartir mi pantalla para que vean lo que les estaba comentando. Esto está en internet, lo pueden descargar y lo pueden ver ahí. Esta es ¿cómo se llama? La anatomía de la membrana timpánica, ¿sí?
ahí está dividida en cuadrantes, así es como lo vemos, los cuadrantes, el posterior superior, el posterior inferior, el anterior superior y el anterior inferior, ¿sí? Y lo que estamos viendo ahí, en el dibujo que está a la derecha, ¿sí? Ya tiene marcado con letras, es la impresión del mango de martillo, el cono luminoso y el color blanco nacarado, ¿sí? Y estos son nuestros puntos de referencia para saber cuándo está abombado o cuándo está retraído o chupado, ¿no? Si está abombado, disminuye esa impresión. Si está retraído, aumenta esa impresión. Si está inflamado, se pone rojo y se pierde ese cono luminoso, que es un brillante que se ve cuando hacemos la iluminación, porque refleja la luz. Y abajo, pues estamos viendo un tímpano perforado. Bajen esta imagen, que la tengan ahí a mano y que la repasen y que practiquen, ¿sí? Porque no es fácil. Muy bien, ¿preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Este es el momento porque en la siguiente clase yo voy a preguntar. Doctor, dijo que cuando está inflamado no aparece el cono luminoso, ¿no? Generalmente no, se pierde el cono luminoso o disminuye. Porque el cono luminoso no es que tenga luz, sino que refleja la luz que le estamos nosotros metiendo al oído. Y al estar inflamado, pues su capacidad reflejante se pierde o disminuye. ¿Alguien más? ¿Me escuchan? Sí. Doctor, yo tengo una duda. ¿Quién es? Porque no veo su manita. Enia. Adelante, Enia. ¿El oído externo se puede infectar si hay un defecto con la producción del cerumen? Esa es una excelente pregunta. Se puede infectar y además hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? En las personas, conforme uno se va alejando de la infancia, va cambiando la frecuencia de dónde se infecta el oído. En las primeras etapas de la vida, la caja del tímpano es la que tiene más riesgo de padecer problemas, y conforme va avanzando, es el oído externo el que se inflama con mayor frecuencia o se infecta con mayor frecuencia que el oído medio, por las condiciones de vida de nosotros. Empezamos a nadar, empezamos a meternos cosas en el oído y a quitarnos el cerumen, que es un factor de riesgo. Nos lastimamos, ¿sí? Y eso favorece de alguna manera que las bacterias que están alrededor de la piel, ¿sí?, que están en la piel, causen inflamación. La presencia de cerumen como tal no es un factor de riesgo para otitis externa, pero porque de hecho el cerumen es protector, lubrica y tiene propiedades antibacterianas. ¿Cuál es el problema con el cerumen? Cuando se forman tapones. Cuando se forman tapones y obstruyen por completo el conducto auditivo externo, pues ahí sí se puede favorecer. Ese cerumen se endurece y ahí sí se puede favorecer que las bacterias proliferen de manera diferente o más rápida, ¿sí? Los tapones de cerumen, sobre todo los que están muy apretados, y también pueden favorecer la presencia de infecciones por hongos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se queda el oído húmedo, ¿sí?, difícil de mantenerlo limpio y seco, y entonces ahí viene una sobreinfección por hongos, ¿sí? Hay que hacer el diagnóstico diferencial con otitis media. La otitis externa duele tanto como la otitis media, ¿sí? Pero es más fácil diagnosticarla porque podemos, a la otoscopía ya vemos prácticamente los datos de inflamación del conducto, podemos ver puntitos de pus, ¿sí?, como si fueran granitos, como los barritos que tenemos en la cara, los podemos ver así. Y también nos puede causar hiperemia del tímpano si está pegado si la infección del oído está pegada al tímpano. Hay una enfermedad que se llama oído de nadador, ¿sí? El oído de nadador precisamente es eso. Ocurre en personas que nadan, que están mucho tiempo metidos en el agua, ¿sí? La humedad
y el exceso el poco cerumen que pueden tener y la penetración de agua, que puede ser que no esté muy limpia, que digamos, pues favorece las infecciones del oído externo, ¿no? ¿Sí quedó clara la respuesta, Eli? Sí, doctor, muchas gracias. El diagnóstico diferencial se hace por otoscopía porque el diagnóstico clínico a veces es muy difícil, pero sí que las otitis externas habitualmente no están precedidas de cuadros rinofaríngicos, vienen solitas, vienen independientes. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Un dolor de muela se nos podría confundir con una otitis media. Rafael, Pues yo de creo primera que intención, no tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con un dolor de muela. pues es que no sé cómo se refleja o dónde aparenta sentirse el dolor de muela, porque sé que no necesariamente a veces es en las encías, sino que se puede ser reflejo en otros Son sitios. las muelas superiores y posteriores. A veces es difícil identificar el sitio del dolor. También cuando tenemos problemas en la articulación temporomaxilar, ¿sí? El cóndilo maxilar se apoya en el piso del oído y cuando se inflama podemos tener dolor de oído sin que necesariamente sea el dolor en el oído. Algunas veces cuando nos quedamos dormidos de un lado mucho tiempo y quedamos apoyados de la oreja, la parte anterior de la oreja se nos inflama y nos empieza a doler, ¿sí? Y de repente no sabemos exactamente qué nos está doliendo, ¿no? También algunas inflamaciones de las ramas del facial las podemos confundir cuando empiezan con problemas del oído medio, ¿sí? Entonces sí hay que hacer el diagnóstico diferencial y el diagnóstico diferencial básicamente lo hacemos con un todo, el antecedente de la infección rinofaringea y la otoscopía que es fundamental para hacer el diagnóstico y el diagnóstico diferencial entre otitis media y otitis externa. Muy bien, vamos a ver difteria, por favor. ¿Lo pueden ver Sí, ya la vemos, Nayib. en pantalla? Ok. Si tienen ¿Me ven a mí? ¿sí? Sí, le vemos. Ok. Bueno, tengo un poquito de problemas con el internet, así que si falla, me Si avisan, falla, por yo la favor, ayudo. doctor. Si falla, yo la ayudo. Ok, gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre difteria. Bueno, primero que nada, la difteria es una enfermedad bacteriana infecciosa que va a afectar principalmente a la mucosa de lo que es el aparato respiratorio. ¿Se cambia? Perdón. Todavía no. ¿Se está cambiando? Ah, ok. ¿Usted ya ve el cambio? Ya está. Aquí está. Sí, ok. Bueno, en cuanto a la etiología, pues es una enfermedad bacteriana, como dije, está causada por un bacilo aerobio gram positivo, que es el Corynebacterium diphtheriae. No tiene cápsula y es pleomórfico, o sea, puede presentarse en diferentes presentaciones. Bueno, se va a subdividir en 4 biotipos de acuerdo a sus características morfológicas y bioquímicas. El primero es el del Fanti, el Gravis, Intermedius y el Mitis. Y la mayor parte de las enfermedades se deben al biotipo Mitis.
Bueno, la difteria se puede presentar en cualquier parte del mundo, pero fundamentalmente en las zonas urbanas desfavorecidas, donde hay también muchas condiciones de hacinamiento o mal higiene. Los humanos son el único reservorio y normalmente son asintomáticos. En cuanto al mecanismo de transmisión, pues se da de persona a persona a través de lo que son las secreciones del aparato respiratorio, o sea, a través de las bolsitas respiratorias, o por contacto cutáneo. O sea, puede ser que una persona esté en contacto con una lesión contaminada de alguien que está infectada. Es una enfermedad que se da más frecuente en niños. O sea, de hecho, históricamente es como una enfermedad pediátrica, pero conforme se empezaron los programas de vacunación en los niños, pues actualmente está más frecuente en los adultos. Y la mortalidad va a ser mayor en los lactantes. Ok, bueno, pues esta enfermedad tiene diferentes formas. Una de ellas es la cutánea, y esta va a ocurrir principalmente en los adultos jóvenes y va a ser frecuente en las zonas tropicales, donde la piel es un reservorio importante del Corynebacterium difteriae. Bueno, se hizo un estudio en donde se dieron cuenta que durante el invierno había, digamos, menor reactividad inmunitaria. Entonces se dieron cuenta que su desarrollo se hacía más en los meses fríos. Y pues en México la tasa de ataque ha disminuido de 2.2 por 100.000 habitantes en 1960 a 0.001 en 1989. Y desde 1992 no se han notificado casos nuevos. Bueno, aquí en el esquema podemos ver que desde que se inició el programa de vacunación universal ya no ha habido casos nuevos en México. Bueno, sin embargo, pues sí se sigue ocurriendo en otras partes del mundo, y pues de hecho, como es una enfermedad muy contagiosa, pues es muy propensa a causar epidemias. Una de las más importantes fue en 1990 en la Unión Soviética. Bueno, esto se dio debido a varios factores, incluyendo pues la falta de inmunización en los adultos. Bueno, ¿cómo es la etiopatogenia y la fisiopatología? Bueno, las personas susceptibles pueden adquirir el bacilo y mantenerlo en la nasofaringe. Aquí se produce una toxina que va a inhibir la síntesis de proteínas y la responsable de la adquisición tisular local con formación de las membranas. Esta toxina se va a absorber al torrente sanguíneo y se va a distribuir en todos los tejidos del cuerpo. La toxina de la que estoy hablando pues es la toxina diftérica, y es el principal factor de virulencia de Difteriae. Ok, bueno, pues el receptor de la toxina es el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina, y este factor pues está presente en muchas células, principalmente en las del corazón y las células nerviosas. Eso es importante porque, bueno, más adelante voy a explicar que algunas de las complicaciones sean principalmente en lo que es el corazón y el sistema nervioso, debido a que el receptor se encuentra pues en estas células. Y bueno, los órganos donde se encuentra con más frecuencia la bacteria son los pulmones, los ganglios cervicales y el miocardio. Bueno, en sí la toxina va a estar compuesta de dos fragmentos. Va a ser el fragmento A y el fragmento B. El fragmento B es el fragmento de unión a lo que es el receptor, y el fragmento A es el fragmento que cataboliza. Entonces, pues más que nada, bueno, el fragmento B se va a unir a los receptores específicos, y ya habíamos dicho que es el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina, y pues bueno, van a entrar a la célula mediante endocitosis mediada por receptor, y el factor A va a traslocarse al citoplasma. Lo que va a hacer el fragmento A es que va a inactivar la traslocasa del ARN de transferencia, y esto va a evitar la interacción del ARN mensajero con el ARN de transferencia y va a impedir la agregación de los nuevos aminoácidos, y por lo tanto se va a inhibir la síntesis de proteínas, ¿no?
bueno, como síntesis de esto que acabo de decir, pues tenemos el factor de elongación 2, pues va a estar en los ribosomas y es importante para la formación de las cadenas, ¿no? De polipéptidos. Entonces, el fragmento A, perdón, lo que va a hacer es inhibir a lo que es el factor de elongación 2 y pues de esta manera se inhibe la síntesis de proteínas y se provoca la lisis celular. Y es así conforme la toxina difterica va dañando los tejidos. Bueno, en cuanto a la anatomía patológica de la difteria, pues la lesión característica es una pseudomembrana. Esta pues va a estar en la nasofaringe, tráquea y bronquios. Más que nada, esta pseudomembrana pues es como se presenta en las imágenes. Va a ser como un ¿no? Estudado en el que la fibrina va a integrar como que muchas detritos celulares o infiltraciones también celulares. Bueno, pues como había dicho, pues van a haber principalmente lesiones en lo que es el miocardio y el sistema nervioso por el receptor que se encuentra en las células de estos órganos. Y bueno, entre las lesiones del miocardio puede haber infiltración adiposa, inflamación y degeneración fibrilar. En el sistema nervioso, pues afecta fundamentalmente a los nervios y a sus núcleos, y también en los nervios periféricos, pues va a haber como un acúmulo de tejido adiposo en las vainas y esto va a causar afección tanto motora como sensitiva. Bueno, en otros órganos afectados se da principalmente edema, pero me faltó una, edema, congestión y en ocasiones hay degeneración y hemorragia. Téngase tantito para que yo puntualice algunas cosas allí. Sí. Bien, de lo que nos acaba de decir allí, podemos resaltar algunas cosas. El agente etiológico, como bien nos lo dijo, es Corynebacterium diphtheri. De manera normal, el Corynebacterium diphtheri no causa enfermedad a menos que tenga una condición especial. Que esté infectada, o sea, que esté enferma, que esté infectada por un fagolítico. Ese fagolítico le da la propiedad a Corynebacterium diphtheri de producir la toxina difterica, que en condiciones habituales no la puede producir. Aquí me adelanto un poquito, porque esta situación implica un problema de diagnóstico microbiológico. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros tenemos un cultivo donde recuperamos de la nasofaringe Corynebacterium diphtheri, no quiere decir que esa gente esté causando la enfermedad. Aquí tendríamos que hacer evidente, ¿sí?, que la bacteria está produciendo la toxina. ¿Sí? Y eso es importante considerar. Claro que cuando recuperamos Corynebacterium y tenemos un cuadro clínico compatible, pues hacemos el diagnóstico, pues, conjuntando las cosas. También nos dijo que de acuerdo a su morfología en placa hay 3 tipos, gravis, mitis e intermedis, que es como intentábamos anteriormente identificar si la bacteria era causal o no de difteria, ¿sí?, o cuál iba a ser su evolución clínica, por eso se llama gravis, mitis e intermedis, ¿sí? Luego nos señaló que la enfermedad es una enfermedad localizada habitualmente a la nasofaringe, también puede ser a la piel, ¿sí? O sea, es una enfermedad local, no es una enfermedad diseminada. Sin embargo, sus manifestaciones son sistémicas, porque las manifestaciones están mediadas por la producción de toxina, que es una toxina que inhibe la síntesis de proteínas y que tiene cierto tropismo por las células del corazón y del sistema nervioso central. Entonces aquí ya empezamos a identificar que tiene datos clínicos locales, son los datos de inflamación y necrosis de la mucosa de la nasofaringe, ¿sí? Tiene datos cardiológicos, tiene datos del sistema nervioso central. Pero también nos va a servir para otra cosa. Como ya nos dijo cuál es la fisiopatología,
Ya cuando veamos el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento se divide en tres partes. El tratamiento de soporte, el tratamiento antibiótico específico dirigido al colinebacterio, que es muy fácil, es con penicilina, y el tratamiento de la toxemia con una antitoxina. Si nosotros no hacemos alguna de esas tres cosas, es posible que nos falle el tratamiento y que el paciente no evolucione hacia la normalidad. ¿Sí? Hay que considerarlo cuando veamos el tratamiento. Entonces, aquí ya empezamos a dividir cuáles podrían ser las manifestaciones clínicas de un paciente con difteria, que no es más que una faringoamigdalitis especial, producida por una bacteria diferente de Streptococcus y que su daño está mediado por una toxina muy potente. Recordar también que es una de las enfermedades exitosamente prevenibles por vacunación. Y cuando veamos esto, vamos a hablar de qué nos protege la vacuna y de qué no nos protege la vacuna y por qué sigue habiendo riesgo de tener difteria si la persona no se vacuna. Oye, adelante, Nayib. Ok. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, el periodo de incubación es de 2 a 5 días. Lo que son las manifestaciones locales, como mencionaba el doctor, pues es lo que dicta lo que es la variante clínica y su gravedad también, y también pues la aparición de las pseudomembranas. Bueno, la presentación clínica va a estar determinada por el lugar de la infección, el estado inmunitario del paciente y la virulencia del microorganismo. Bueno, en cuanto al estado inmunitario del paciente, pues podemos ver que la exposición a C. diphtheriae puede originar una colonización asintomática en las personas que tienen inmunidad completa. En las personas parcialmente inmunizadas puede causar enfermedad respiratoria leve y en pacientes no inmunizados pues sí puede ser mortal. En cuanto a la virulencia, pues se refiere a la capacidad de la toxina, ¿no? De generar pues las afecciones y también del supresor de la toxina, ¿no? O sea, qué tanto la puede llegar a sufrir. Y bueno, en fines didácticos, pues la difteria se va a clasificar de acuerdo a sus manifestaciones locales. Pues tenemos la difteria respiratoria y la cutánea, que más adelante voy a hablar sobre ella. Bueno, los síntomas de la difteria respiratoria van a iniciar después de un periodo de incubación de 2 a 4 días. Pues los microorganismos se multiplican en el interior de las células epiteliales y de la faringe y también de las superficies adyacentes. El inicio es abrupto, tiene malestar general, dolor de garganta, faringitis exudativa y febrícula. Bueno, en la imagen podemos ver cómo es el exudado en la faringe. Bueno, este exudado se va a transformar en una pseudomembrana. Esta pseudomembrana pues, está formada por bacterias, linfocitos, células plasmáticas, fibrina y células muertas que pueden recubrir las amígdalas, la úvula y el paladar. Bueno, este exudado se puede extender y eso puede causar problemas respiratorios. Bueno, se puede extender en la parte superior hasta la nasofaringe y en la parte inferior hasta la laringe. Esto, pues, a su vez lo divide en difteria anterior nasal y la difteria laringea. Bueno, algo característico de la difteria es que la pseudomembrana está muy unida a lo que es el tejido respiratorio y es muy difícil de desprender sin que desangre el tejido, ¿no? De hecho, ya cuando el paciente se empieza a recuperar, esa pseudomembrana, pues, se va a caer solita y se va a expectorar. Bueno, pues lo que decía de que cuando se recupera alrededor de una semana, pues ya se desprende y es expectorada. Bueno, la difteria anterior nasal, pues al inicio no se puede distinguir mucho del catarro común, pero se caracteriza por una descarga nasal mucopurulenta, o sea, tiene moco y pus. También a veces se puede tenerse con hilos de sangre y generalmente va a formar una membrana blanca sobre el septum nasal. La localización más frecuente de la difteria anterior es las amígdalas y la faringe. Los síntomas que provoca la faringitis al inicio pues van a ser malestar, el dolor faríngeo, anorexia,
Obviamente al paciente no va a tener mucho apetito porque pues, le duele. Febrícula, y en 2 a 3 días se va a formar esa membrana blanquecina, ¿sí? Que se va a extender. Bueno, si se extiende mucho esta membrana, sí puede ocurrir una obstrucción respiratoria y pues en algunos casos pues se requiere de una traqueostomía. Bueno, el signo de cuello de toro, o bueno, cuello es un signo de gravedad que va a ensombrecer lo que es el pronóstico de la difteria, y pues en sí los ganglios cervicales se inflaman mucho, ¿no? Y se da lo que es el infarto ganglionar del cuello. Bueno, la difteria laringia se puede presentar como una extensión de la forma faringea o puede solamente involucrar la laringe por sí sola. Y los síntomas son fiebre, disfonía y listosis traqueal, y la membrana puede obstruir la vía aérea, producir coma e incluso la muerte. Ok, bueno, la difteria cutánea se da más frecuente en lo que son los climas tropicales que tienen una higiene defectuosa. Bueno, primero que nada se va a formar una pápula y esta pápula se transforma en una úlcera crónica que no desaparece. Bueno, las manifestaciones más frecuentes va a ser la erupción cutánea o úlceras con bordes definidos y membrana. Esto pues va a ocurrir principalmente en las extremidades. Puede también acompañarse de las más complicaciones de las formas respiratorias, que son las que voy a explicar ahorita. Bueno, en sí, las complicaciones se relacionan con la enfermedad localizada de su extensión y la mayoría va a conducir a la muerte. Y pues la más frecuente, debido al receptor, pues van a ser la miocarditis y neuritis, ¿no? O sea, porque pues ahí se encuentra más el receptor donde actúa la toxina en el corazón y en el sistema nervioso. Bueno, la miocarditis es la causa más frecuente de la difteria y se va a manifestar a las 1 o 2 semanas de la enfermedad, cuando los síntomas faringios comienzan a mejorar. De hecho, pues por eso es importante darle seguimiento al paciente, porque muchas veces los síntomas faringios empiezan a, no sé, por ejemplo, la membrana se le quita ya, pero pues podría todavía tener el riesgo de una miocarditis. Bueno, los síntomas van a aparecer de forma aguda gradual. Va a haber la gravedad que va, bueno, evolucionar hacia una insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias y la muerte. En cuanto a la neuritis, pues primero se provoca una neurotoxicidad, y la mayoría de los enfermos con una enfermedad primaria grave sufren una neuropatía, ¿sí? Inicia o sea, normalmente nada más se tiene el paladar blando y la faringe, y después se puede producir una parálisis oculomotora, donde salió una oculomotora, y ciliar, que evoluciona hacia una neuritis periférica. Bueno, el diagnóstico de la difteria pues se va a basar más que nada en su presentación clínica, que es lo que ya vimos, su epidemiología y también por la necesidad de iniciar una terapia preventiva rápidamente. Bueno, hay que tener en cuenta que la pseudomembrana, a pesar de que es muy característica de la difteria, no es patognomónica. Entonces, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con la angina de Vincent, la faringoamigdalitis estreptocócica, candidiasis oral y mononucleosis infecciosa. Pero pues en sí, cada pseudomembrana pues sí tiene características más específicas. En el caso de la pseudomembrana diftérica, pues es blanquecina, sangra al desprenderla, no se localiza solamente en las amígdalas, y en muchos casos puede haber mal olor, y la adenitis cervical casi siempre se manifiesta, ¿no? Esto pues nos permite identificar esta pseudomembrana de las demás enfermedades. Bueno, una forma de cómo hacer el diagnóstico pues es con la prueba de Schick. Bueno, esta prueba es, se da una inyección de cierta cantidad de la toxina diftérica y se provoca una reacción inflamatoria. Pero tengo algunas faltas de aquí, pero
Pues en sí, igual es cuando no existe un nivel mínimo de antitoxina en la circulación, me faltó poner el no. Entonces, bueno, las reacciones se van a examinar a las 24 horas y de nuevo al cuarto al séptimo día. Bueno, tenemos 4 reacciones que pueden ocurrir, ¿no? Aquí nada más puse la interpretación que se podría dar, pero pues en sí, o sea, ¿qué ocurre aquí? Se va a inyectar cierta cantidad de la toxina difterica y, por ejemplo, en la reacción positiva, a las 24 horas va a haber un eritema, ¿no? Y a los 7 días empeora el eritema, digamos que aumenta el eritema, entonces quiere decir que el sujeto pues reaccionó ante lo que la toxina carece de la antitoxina circulante y es susceptible a la difteria. En la reacción negativa, pues no pasa nada, o sea, se le inyecta la toxina y no tiene ninguna reacción, como ningún eritema ni nada, entonces quiere decir que el individuo sí tiene cierta cantidad de la antitoxina y es inmune contra la difteria. En la reacción falsa, pues, bueno, ocurre como en la reacción positiva al inicio, pero no se mantiene lo que es el eritema, sino que se quita cuando, por ejemplo, la reacción positiva a los 7 días ya está aumentado el eritema, la reacción falsa se quita el eritema, ¿no? Entonces quiere decir que los sujetos son hipersensibles al toxoide, pero son inmunes a la difteria. Y por último, en la reacción combinada, pues es como una combinación de la falsa y la positiva, porque pues sí, al inicio se da como una falsa, pero después en la zona de inyección sí prevalece lo que es el eritema, ¿no? Entonces, en la reacción combinada se puede decir que los individuos son alérgicos al toxoide, pero no tienen una antitoxina que impide el desarrollo de una reacción positiva, por lo tanto, van a ser personas susceptibles a la difteria. No le cambie, por favor. Bien, aquí ya nos describieron el cuadro clínico. El cuadro clínico, pues cuando tenemos un cuadro clínico florido y además conocemos de la enfermedad, es fácil sospecharla. ¿Sí? Pero muchas veces el cuadro no es tan florido, no tiene todos los datos clínicos y hay enfermedades que se parecen. Cuando veamos mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, vamos a ver que varias de las cosas que ya nos dijeron que pueden aparecer en difteria también aparecen en mononucleosis infecciosa, incluyendo el cuello de toro. ¿Sí? El cuello de toro, que es por el crecimiento ganglionar, lo podemos ver en mononucleosis, en difteria o en algunos tumores como el linfoma y leucemia, ¿no? Entonces, de repente, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y tenemos que echar mano de algunas herramientas. Y aquí nos acaban de decir una, que la verdad, a lo largo de toda mi carrera, yo no vi ningún caso de difteria. ¿Sí? Y cada vez se nos olvida más esta prueba de Schick, que en realidad la prueba de Schick lo que nos mide es la inmunidad del paciente. Y con base a si está inmune o no está inmune, hacemos un diagnóstico por comparación. Bien, la infección por Corynebacterium diphtheriae no provoca la presencia de anticuerpos contra la toxina. ¿Por qué? Porque la toxina es muy potente y con una cantidad muy pequeña ocasiona todo el daño que está ocasionando. Y el cuerpo pues no tiene la capacidad de reconocer esa pequeña cantidad de toxina para crear anticuerpos. De tal forma que una persona que tiene anticuerpos contra la toxina seguramente debía haber sido por la vacunación. ¿Sí? Aquí ya tenemos dos cosas. Si me dio difteria, el que me haya dado difteria no me hace resistente a siguientes casos de difteria, me tendrían que vacunar. ¿Sí? Porque la enfermedad no crea protección natural. ¿Qué es la prueba de Schick? La prueba de Schick es la inyección de la toxina diftérica en una pequeña cantidad en la piel. Si el sujeto no tiene anticuerpos contra esa toxina diftérica, se va a inflamar la piel. Eso no quiere decir que tenga difteria, sino lo que quiere decir es que es susceptible a la difteria porque no tiene anticuerpos contra la toxina. Y si tiene un cuadro clínico de difteria, es probable que sea protegido. ¿Sí? Si la prueba de Schick es negativa,
Esto quiere decir que tiene anticuerpos contra la toxina diftérica. Por lo tanto, es difícil que en presencia de un cuadro clínico que parece ser difteria, sea difteria, porque tiene anticuerpos contra la toxina. Entonces estamos interpretando la prueba con base a su condición inmunológica. Si está inmune, difícilmente tenga difteria. Si no está inmune, es factible de que tenga difteria. ¿Sí? Prueba de Schick, diagnóstico indirecto. Adelante, Nayib, síguele. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues, bueno, prácticamente ya los mencionó el doctor. El principal es la antitoxina difterica. Esta antitoxina pues se debe de dar lo más pronto posible en cantidades adecuadas y por vía intravenosa. ¿Por qué tiene que ser lo más pronto posible? Porque esta antitoxina más que nada pues va a neutralizar la toxina que está fuera de las células e impide que entre a las células. Entonces, bueno, de hecho se puede también dar diagnósticos por cultivo y pues se puede dar la antitoxina difterica antes de que haya el resultado de lo que es el cultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más pronto posible se ataque a la toxina fuera de la célula, o sea, se evita que entre y afecte lo que son, pues en sí, o sea, la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, sí, o sea, más que nada se debe dar para eso, para evitar que aumente el riesgo de que la toxina entre a la célula. Bueno, en cuanto al A antimicrobiano... ver, déjeme aquí, le refuerzo este conocimiento. Sí, me hice Está bola. bien lo que usted dijo, es correcto. Al paciente que tiene difteria, si no le damos antitoxina diftérica, es posible que se muera o que no le vaya muy bien o que se quede con mucho daño. Debe quedar claro que es un componente angular del tratamiento, pero la antitoxina diftérica solo nos sirve para neutralizar la toxina que está circulando, la que no se ha fijado. La que ya se fijó no la va a desfijar. Ahí la célula tiene que hacer su trabajo o se va a morir, o se muere o solo hace su trabajo de depuración, pero esa toxina fijada no se va a desfijar. ¿Sí? Eso lo tiene que hacer nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, lo que tratamos de evitar con la inyección de antitoxina, ¿sí?, es que se siga fijando y que siga causando daño. Y luego el siguiente componente del tratamiento es que matemos a la bacteria que está produciendo las toxinas. Porque si no la matamos, las toxinas se van a seguir produciendo. Y si pasa el efecto de la antitoxina, pues va a perpetuarse el problema. Y luego, pues el tratamiento de sostén, que es tan importante como el de la toxina. Por ejemplo, si tenemos un paciente con cuello de toro y esos ganglios están obstruyendo la vía respiratoria de forma mecánica y no le hacemos una traqueostomía, pues se va a morir de hipoxemia. Si tiene complicaciones neurológicas que ponen en riesgo la función respiratoria o cardiovascular, si no hacemos algo, se va a morir. Si el paciente no se puede nutrir o se deshidrata, si no hacemos algo, se va a morir. Entonces, el tratamiento tiene que ser integral y en los pacientes graves, pues tiene que ser hospitalizado y en muchos casos en una terapia intensiva. Sí, Elena. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues son las personas que no están inmunizadas, los niños, que pues son la población más susceptible, también vivir en condiciones de hacinamiento y estar en contacto con alguien enfermo. Bueno, para la prevención, pues se da el aislamiento de los enfermos y sus contactos, pero principalmente es la inmunización con el antivirus difterico. Aquí me faltó como especificar más que, bueno, la vacuna es en combinación con otras vacunas, por ejemplo, la del tétanos o la de la tosferina. Bueno, como dijo el doctor, pues el hecho de que una persona se haya enfermado de la difteria no quiere decir que ya tenga inmunidad, sino que cuando se da su recuperación es importante que se vacune para que ya esté completamente protegido.
Bueno, en cuanto a la rehabilitación, pues tiene que tener reposo en cama y también tienen que checar constantemente lo que es su actividad cardíaca, ¿no? Para evitar riesgos de miocarditis o otra afección. Pues el paciente debe estar en aislamiento para evitar contagios. Los pacientes que tienen difteria respiratoria, pues de preferencia que mantengan su renalidad de la vía aérea y también pues checar que no tenga ninguna obstrucción. Y pues la vacunación con el PCR es la que es más necesaria para recuperarse completamente. Y pues en sí el pronóstico va a depender de la oportunidad de tratamiento con la antitoxina, como pues explicó el doctor, de que pues mientras más pronto se dé la antitoxina, mejor. Y bueno, por último, pues aquí hay un diagrama de la historia natural de la enfermedad. Bueno, pues podemos ver que en el periodo prepatogénico se hace interacción entre la gente, que sería el Corynebacterium listeria, el medio ambiente, que en sí es de distribución universal, pero yo creo que podríamos ahí agregar que también los sitios donde hay hacinamiento o también mal higiene, ¿no? Pues el huésped, pues los adultos mayores de 65 años, y también los niños menores, que son los más susceptibles. Y bueno, aquí aplica el primer nivel de prevención, donde se da la promoción de la salud, se fomentan esos hábitos de vida saludable, y la protección específica ya son esas acciones más decisivas, ¿no? Para evitar que nos contagiemos. Por ejemplo, tener una alimentación sana y equilibrada, lo que son los hábitos higiénicos y saludables, la inmunización, que es importante, con sus refuerzos. Y pues en caso de ya pasar al periodo patogénico, pues se da la alteración de la homeostasis, la bacteria pues ingresa al organismo a través de la respiración y ya, pues como ya dijimos, se instala en el conducto nasofaríngeo y la piel. Empiezan los signos y síntomas. Bueno, pues ahí actúa el segundo nivel de prevención. ¿Cómo se identifica? O sea, el diagnóstico precoz, pues mediante identificación del cuadro clínico, como ya hemos dicho, que más que nada el diagnóstico se da por pues la clínica, ¿no? Y también pues se pueden realizar esos estudios, ¿no? Para su confirmación. Los tratamientos oportunos, pues como ya dijimos, la antitoxina lisérica, y pues también están los antimicrobianos y ya el tratamiento pues más que nada sintomático. Y pues, tenemos el horizonte clínico, en donde ya empieza a llamar la etapa clínica, en donde están las complicaciones de obstrucción de las vías respiratorias, las lesiones importantes a nivel tanto de las vías respiratorias como también de la piel. Y pues digamos que si no se tratan bien esas complicaciones, pues ya se da lo que es la incapacidad o el estado crónico, incluso la muerte, ¿no? Bueno, pues en el estado crónico podemos ver la miocarditis y también la neuritis que se puede producir. Bueno, digamos que estas pueden entrar en todas las complicaciones, pero ya es como en un estado más crónico, más avanzado de complicaciones. Y pues aquí actúa el tercer nivel de prevención, donde pues se trata de retardar la progresión de estas complicaciones crónicas, se da la rehabilitación. Yo aquí agregaría lo que yo mencioné, de que pues tiene que estar en reposo el paciente, tiene que pues, monitorizarse su actividad cardíaca y también verificar que no haya obstrucciones en la vía respiratoria. Y pues al final, si no funciona todo esto, pues sí puede llegar a la muerte por fallo cardíaco o asfixia por obstrucción de las vías respiratorias. Pregunta, ¿usted hizo este cuadro? No, lo encontré en internet. Lo encontró en internet. Tiene detalles. Por ejemplo, pocos, pero lo tiene. ¿Sí? Ahí donde dice protección específica, creo que se los dije también en la clase anterior, la protección específica se requiere de esas acciones dirigidas, que son específicas para la enfermedad, para evitarla, ¿no? En este caso, sí o sí es protección específica a la inmunización activa, ¿sí? Porque es una vacuna específicamente contra difteria. La vacuna contra difteria está hecha a base de un toxoide, o sea, una toxina inactivada, es un toxoide, ¿no?
Pero, por ejemplo, pone las otras medidas, alimentación sana y equilibrada. Eso es más bien promoción para la salud. Y hábitos higiénicos saludables también es promoción para la salud. ¿Sí? Entonces, aquí quedaría como protección específica la vacunación específica. Si hubiera inmunización pasiva, bueno, de hecho sí la hay, pero no lo usamos. O sea, que le inyectemos anticuerpos específicos a una persona que esté en contacto o que esté en riesgo, eso también iría en protección específica. ¿Sí? O si le diéramos un tratamiento profiláctico específico, como en el caso de influenza, por ejemplo, si tengo un contacto y le doy oseltamivir, que no se hace, pero como ejemplo, ¿no? Sería protección específica. Entonces aquí este diagrama habría que corregirlo dejando como protección específica solo a la vacunación. Y pregunta, ¿hay difteria en México? Este año ha habido difteria en México. No vi ¿cómo se llama? Nayibe, no vi el boletín, no lo puso, ¿verdad? No, no, doctor, no lo puse. Ahorita lo voy a buscar yo. Tenemos un tiempecito y lo voy a abrir yo. Y vamos a buscar difteria. ¿Sí? Déjenme lo localizo. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, bueno, entonces aquí tenemos uno de los cuadros de la semana 40 de 2020 y está marcado aquí difteria, ¿sí? Aquí está su CIE 10 y lo que estamos viendo es que a 40 semanas de lo que va del año reportadas, no ha habido ningún caso de difteria, ¿sí? En el 2019 tampoco lo hubo. Esto no quiere decir que no haya infecciones por Corynebacterium diphtheriae. La vacuna es una vacuna dirigida contra la toxina, o sea, crea anticuerpos contra la toxina, pero no contra los componentes internos de la bacteria. De tal forma que es posible que veamos infecciones de la garganta por Corynebacterium diphtheriae que no nos den un cuadro de difteria, o infecciones de la piel que no nos den un cuadro de difteria si el sujeto está vacunado. ¿Por qué? Porque automáticamente la toxina es neutralizada y bueno, la infección, el daño local se genera y evoluciona habitualmente hacia la curación. Pero cuando un enfermo que está con una infección por Corynebacterium diphtheriae, productor de toxinas, le transmite su bacteria a un susceptible, entonces ahí es cuando empezamos a ver casos de difteria. La pregunta es, ¿hay casos de difteria a nivel mundial? Sí, sí, todavía hay casos de difteria a nivel mundial. Aquí en Yucatán, los últimos casos de infección por Corynebacterium diphtheriae tendrán como 15 años, entre 10 y 15 años, y se detectaron en un lugar cerca de Peto, al sur del estado. Ahí hay una comunidad que no se dejaba vacunar, no sé si todavía no se deja. Ahí detectaron varios casos de difteria cutánea, afortunadamente sin manifestaciones sistémicas, ¿no? Pero en realidad en el país, con nuestra política de vacunación, pues nos ha ido muy bien con esta y con otras enfermedades, ¿no? Muy bien, Nayibe. Excelente exposición. ¿Preguntas? Gracias, doctor. Doctor, tengo una pregunta. A ver, adelante. ¿Quién no veo la manita? Yo, Raquel Ochoa. Ándale, Raquel, dígame. O sea, entonces la toxina diftérica va a causar la diseminación al corazón, el sistema nervioso y también no la diseminación, el daño. O sea, la bacteria está localizada en la garganta o en la piel.
En ciertas ocasiones se puede ir más allá de, a la tráquea o al aparato respiratorio o en otros lugares, pero habitualmente está localizada en un sitio, habitualmente en la garganta o piel. Y el daño lo causa la toxina. La toxina que genera la bacteria, que es una toxina muy potente, ingresa al torrente circulatorio y se fija a los receptores de heparina, que se encuentran en el corazón, en el sistema nervioso central, y lo que vemos es, finalmente lo que hace es la inhibición de la síntesis de proteínas de la célula donde se fija, y lo que nos causa son datos de miocarditis, arritmias, encefalitis o parálisis facial, que finalmente son los que llevan a la muerte del paciente. Algunas veces la muerte es por efecto mecánico, por obstrucción y por necrosis de las membranas, ¿no? Ah, ok, es que esa era mi pregunta. Si la bacteria no está infectada por la toxina, entonces aún así va a causar la pseudomembrana, ¿no? No, si la bacteria no tiene por sí sola la capacidad de producir la toxina, ¿sí? O sea, si yo me infecto por un Corynebacterium diphtherium que no tiene capacidad de producir toxina, me va a causar una enfermedad local, una enfermedad de la piel, o sea, una piodermitis o una faringitis posiblemente, pero sin los datos sistémicos, porque la bacteria no produce toxinas. ¿Cuándo la bacteria empieza a producir toxinas? Cuando se enferma. ¿Cómo se enferma? Se enferma de un virus, de un fagolítico, y ese fago es el que le confiere a esa bacteria enferma la capacidad de producir toxina y entonces la capacidad de producir difteria. O sea, una bacteria enferma produce toxinas y entonces ya adquiere la capacidad de causarnos la enfermedad llamada difteria. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Muy bien. Alguien por ahí tenía levantado su manita, ya la bajó. Bien, estamos sobre el tiempo. Tienen 4 minutos. Yo, doctor. A ver, adelante. Era una curiosidad de por qué el cuerpo nunca produce anticuerpos contra lo que es la toxina diftérica. Porque se necesita. Porque la toxina es muy potente. Esto lo vamos a ver también con tétanos. Sí, la exotoxina es muy potente y la cantidad que ingresa al cuerpo para causar daño es tan poca que el cuerpo no le alcanza para reconocerla como extraña. Y no es la única, ¿no? También lo vamos a ver con tétanos. ¿Sí? Por eso, el que yo haya tenido difteria no me deja inmunidad, porque no produzco anticuerpos. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, gracias. Muy bien, estamos sobre el tiempo. ¿Sí? Quedan 3 minutos para que se vayan al otro lugar. Y cualquier cosa la resolvemos en la siguiente clase. Y empezamos con tos